Rusia sigue presionando por Pokrovsk, algo esperado porque Vladimir Putin ha querido esa ciudad por años y lanzó toda una ofensiva de verano diseñada para tomarla. La ofensiva fracasó, pero Rusia sigue avanzando, lentamente pero tomando territorio en el proceso. Pero ese territorio está costando muy caro. El avance ruso en Pokrovsk se construye sobre los cuerpos de los soldados muertos de Putin. Ucrania se asegura de que Rusia pague por cada acción. El avance ucraniano en Pokrovsk provoca fuertes bajas rusas por cada metro ganado. Según Euromaidan Press, las fuerzas ucranianas han lanzado varios contraataques en la región de Pokrovsk. Están eliminando decenas de tropas rusas. Según Euromaidan Press, grupos de soldados rusos están siendo aislados y eliminados, y la mayor parte de la contraofensiva ucraniana se lleva a cabo cerca de la ciudad clave de Dobropilia. Así, Ucrania rompió de nuevo el cerco de Pokrovsk que Rusia buscaba imponer, y lo ha logrado retomando aldeas alrededor de la ciudad y enviando unidades de élite a combatir contra la abrumadora cantidad de tropas rusas. Comenzamos en Kucherov Yar. El 31 de octubre, United 24 Media informó que tanto la aviación como las fuerzas especiales de la Inteligencia de Defensa de Ucrania o Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania habían lanzado una operación aérea multinivel en y alrededor de la ciudad de Pokrovsk. Esa operación tiene un propósito. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ingresaría a zonas cerca de Pokrovsk que Rusia ya decía haber capturado para recuperarlas. Liberar estas regiones rompería de nuevo la estrategia de cerco que Rusia intenta usar contra Pokrovsk, garantizando que Ucrania no deba defender la ciudad de ataques por todos lados. Cada distrito donde la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se enfocaría es clave para Ucrania en logística. United 24 informó que varios helicópteros ya participaron en la operación. El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, también estaría involucrado, pues viajaba al lugar para supervisar lo planeado por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Eso era lo que sabíamos a finales de octubre. Durante los primeros días de noviembre, surgieron muchos más detalles y Kucherov Yar estaba en el centro de toda la operación. Forbes informó a finales de octubre que la aldea estuvo parcialmente ocupada por Rusia desde mediados de agosto. El 22 de octubre, Ucrania estaba lista para lanzar su operación dirigida por el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, cuyos detalles apenas se conocen. Paracaidistas de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania aterrizaron en la aldea, rompiendo las líneas rusas en el proceso. Una vez ahí, enfocaron su atención en uno de los principales objetivos de Putin: los civiles ucranianos. Hasta el 31 de julio, 13.883 civiles murieron y 35.548 resultaron heridos por ataques rusos. Según Statista, el 22 de octubre, 10 civiles lograron escapar de ese destino. Las fuerzas de asalto aéreo los evacuaron mientras estaban bajo fuego de las tropas rusas, logrando finalmente coordinar su escape utilizando drones. Con los civiles fuera de peligro, las fuerzas de asalto aéreo volvieron a centrar su atención en los soldados rusos. Aunque hay pocos detalles sobre lo que lograron las fuerzas de asalto aéreo, sabemos con certeza que Kucherov Yar está oficialmente liberado. Ucrania difundió imágenes de drones donde unos 50 soldados rusos en la aldea se rinden ante tropas ucranianas. Forbes explica por qué esto es clave para Ucrania. La recuperación de Kucherov Yar es clave para que Ucrania controle la región de Dobropilia y supone un gran impulso moral, según el medio. Esta victoria expone una debilidad clave en la ofensiva rusa, debilitando su capacidad para retener territorio. Ese último punto es especialmente importante. Putin estará rascándose la cabeza, preguntándose cómo ha sucedido esto otra vez. Durante todo el verano, Rusia tomó aldeas como Kucherov Yar, solo para perderlas de nuevo en poco tiempo. Forbes señala que Rusia usa una estrategia de desgaste similar a la del inicio de la guerra en Ucrania para acercarse a Pokrovsk. La primera parte de este enfoque tiende a funcionar. Rusia envía soldados continuamente, debilitando las defensas ucranianas hasta abrir una brecha. Unos soldados entran y ahí todo comienza a salir mal para Rusia. Esos soldados se colocan a la defensiva para resistir hasta la llegada de refuerzos. El problema, desde la perspectiva rusa, es que los pequeños avances rara vez incluyen blindados. Son realizados por tropas a pie o a veces en motocicleta. Estos soldados solo atraviesan brechas en las zonas de muerte de Ucrania sin neutralizar las propias. Los drones ucranianos siguen activos, las brechas se cierran y los soldados rusos que avanzan quedan atrapados en bolsillos sin salida. Sin refuerzos y con Ucrania cortando la logística que debe abastecer a los soldados atrapados, la moral comienza a quebrarse. Un soldado solo puede luchar un tiempo, por más que Vladimir Putin lo ordene.
si no tiene comida ni municiones. Las tropas en estos bolsillos aislados eventualmente se quiebran y Ucrania aprovecha, como lo hizo eficazmente. En Kucherov Yar, sus paracaidistas descendieron y liberaron la aldea en cuestión de días. Los operativos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ni siquiera tuvieron que matar a la mayoría de los soldados rusos, ya que la mayoría estaba lista para rendirse en cuanto vieron lo que se les venía encima. Ucrania aplica la táctica de Rusia para debilitar el espíritu enemigo. Hay una falla en la estrategia de Rusia, y Putin parece incapaz de hacer algo para cambiarlo. Recuperar Kucherov Yar habría sido un logro enorme por sí solo para la operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Sin embargo, Ucrania tenía el viento a su favor y mucho impulso, especialmente porque tantos soldados rusos eligieron rendirse en lugar de luchar. Así que Ucrania siguió avanzando. Con Kucherov Yar liberado, las fuerzas ucranianas avanzaron hacia el este hasta llegar al pueblo de Satishok. Al igual que Kucherov Yar, ese pueblo había estado bajo control ruso desde agosto, informa la nueva voz de Ucrania. Ya no es así. Ucrania lo liberó y avanzó. Chiketska, un tercer pueblo, fue recuperado de Rusia. Informó la UNN el 26 de octubre. Euromaidan Press reporta que Ucrania realizó una operación de limpieza enviando tropas de asalto a esos pueblos. Estas tropas, con apoyo de drones, permitieron a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania capturar a 7 soldados rusos más, sumando cerca de 50 detenidos en Kucherov Yar. Pero ahora Rusia intentó contraatacar. El Estado Mayor de Ucrania reportó que 44 soldados rusos murieron y 8 resultaron heridos durante el avance ucraniano en 2 aldeas. Ahora, la operación de limpieza continúa. Aunque la liberación de estas 3 aldeas es un gran éxito para Ucrania, aún queda mucho por hacer. Euromaidan Press afirma que Ucrania no debe apresurarse. Si la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se envalentona demasiado por su éxito, podría encontrarse con soldados rusos en otros focos, que están mejor abastecidos de lo esperado. Los rusos ahora usan drones para abastecer desde el aire a tropas rodeadas, lanzando comida, municiones y suministros médicos. Aunque no basta para un combate largo, ha extendido la supervivencia de las unidades atrapadas. Euromaidan Press dice que Ucrania espera y ataca cuando las tropas rusas están más débiles. Ucrania ha sido estratégica con el momento de sus contraataques, según el mismo medio. Entrar rápido parece un gran asalto coordinado, dice Euromaidan Press. Estos asaltos llaman la atención, alertan al alto mando ruso sobre acciones de Ucrania cerca de Pakrovsk, lo que podría hacer que Rusia envíe más soldados para reforzar a los atrapados. Ucrania permite que los ocupantes con avances reporten posiciones estables. Solo los atacan cuando el alto mando ruso tiene información falsa. Cuando un comandante ruso entiende la situación, Ucrania ya recuperó territorio y causó bajas inesperadas para Rusia. Es una estrategia que obliga a los comandantes rusos a decidir rápido, causando más pérdidas. Ucrania hace que Rusia pague con sangre cada avance cerca de Pokrovsk. Todo esto, mientras Ucrania logra recuperar algunas de las zonas más importantes que Rusia reclamó durante la ofensiva de verano. Las pérdidas de Rusia han sido enormes cerca de Pokrovsk. Según la unidad Peaky Blinders del ejército ucraniano, que combate ferozmente a las fuerzas rusas en Pakrovsk. El 2 de noviembre, esa unidad publicó un mensaje en Telegram en el que compartió imágenes aéreas gráficas de soldados rusos destrozados y quemados esparcidos por los campos y calles donde intentaron realizar asaltos. Decenas de cuerpos quemados o mutilados de soldados rusos están al aire libre en los accesos a la ciudad. Casi todos ellos fueron alcanzados por drones kamikaze o lanzamientos aéreos de Mavic, declaró la unidad en su publicación. Por unos pocos kilómetros cuadrados, Rusia envía miles de soldados al asalto. Solo con carne, sin táctica ni estrategia, son aplastados inútilmente por la multitud. La unidad concluye que Rusia paga un alto precio por cada avance. Además, paga el precio al perder aldeas clave ante los contraataques ucranianos, como ocurrió con la operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania a finales de octubre. Analicemos cifras un momento. Al informar sobre la publicación en Telegram de la unidad Peaky Blinders, el 2 de noviembre Euromaidan Press informó que las fuerzas de defensa de Ucrania lograron repeler 36 de 38 asaltos rusos solo ese día. Los 2 asaltos exitosos lograron poco, mientras que los contraataques ucranianos permitieron avanzar hasta 0.4 kilómetros, aproximadamente 0.25 millas, en partes del frente de Pokrovsk. Así que, no solo están fallando los asaltos de Rusia, sino que Ucrania está aprovechando el hecho de que los asaltos rusos son tan débiles para avanzar. Aquí intervienen las decisiones rápidas de los comandantes rusos en Pokrovsk. Según la prensa de Euromaidan, los comandantes locales, intentando salvar sus carreras, enviaron refuerzos que solo causaron más pérdidas.
Estas decisiones debilitaron la cohesión rusa y permitieron a Ucrania desmantelar formaciones rodeadas metódicamente, bolsillo por bolsillo. Esa es la genialidad de la estrategia de Ucrania en Pokrovsk en este momento. Cada aldea recuperada por Ucrania obliga a Rusia a enviar soldados a lugares no previstos por sus comandantes. ¿Por qué lo harían? Capturaron el territorio para enviar soldados a otras aldeas. O eso habrían pensado. No fue sino hasta que supieron que Ucrania recuperó territorios que Rusia creía suyos. Obligados a intentar salvar el honor después de perder territorio que creían seguro, estos comandantes envían tropas debilitadas para volver a asaltar las aldeas recuperadas. Ucrania acaba con estas tropas en poco tiempo. La pérdida de esos soldados debilita los ataques rusos en otras aldeas por falta de personal. Así es como fracasan 36 de 38 asaltos y ocurren grandes pérdidas rusas. Ya informamos sobre casi 60 soldados rusos que se rindieron y una cifra similar de muertos o heridos al recuperar Kucherov Yar, Satishok y Shiketska. Pero esto es solo una pequeña parte de la verdadera magnitud de las pérdidas rusas alrededor de Pokrovsk. El número de bajas es enorme. El primer cuerpo de Azov de Ucrania, que fue desplegado en la región de Pokrovsk hacia finales del verano después de que Rusia lograra avances significativos, informa que Rusia perdió 1.226 soldados en solo una semana en su área de responsabilidad. A esas bajas se sumaron 23 blindados, 130 vehículos, 226 drones y 39 sistemas de artillería. Esto es desgaste, pero no como Putin esperaba. Esas cifras semanales parecen poco realistas. Solo necesitamos echar un vistazo más amplio a la situación de Rusia en la región de Pokrovsk en 2025 para ver qué tan precisas son realmente. Escribiendo para su columna Arte de Trinchera, el 6 de octubre, el reportero militar David Axe informó que Rusia perdió 10.000 soldados entre muertos y heridos en la ofensiva de 2025 por Pokrovsk. Axe también señala documentos rusos capturados que destacan la magnitud del enfoque de picadora de carne de Putin en toda Ucrania durante este año. Documentos rusos capturados indican que casi 87.000 soldados rusos murieron entre enero y septiembre de este año, mientras la guerra en Ucrania se acerca a su quinto año. 160.000 resultaron heridos, muchos graves, y 34.000 desaparecieron, la mayoría probablemente muertos, según Axe. Sumando esos números, resultan unas 30.000 bajas rusas al mes. Eso es cerca de 1.000 diarios, acorde con lo dicho por el primer cuerpo de Azov. Cuando decimos que Rusia paga con sangre cada centímetro tomado en Ucrania, nos referimos a esto. Pokrovsk se suponía que iba a ser capturada para finales del verano. Ese era uno de los principales objetivos de Putin para la ofensiva de verano. Sin embargo, la ciudad sigue en pie. Como vimos en octubre, Ucrania recupera asentamientos que Rusia planeaba usar para atacar Pokrovsk desde varias direcciones. Un trabajo que debía terminar en verano podría no completarse en 2025. Eso va a doler Putin. Él lo sabe, aunque es debatible si le importa o no, que el ejército ruso está sangrando mucho más en Pokrovsk, de lo que él nunca quiso. Pero aquí hay que calmar la llama ucraniana. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania logró algo notable con su operación aerotransportada en Kucherov Yar y otros lugares, dificultando los planes rusos de asaltar Pokrovsk. Pero recuperar esas aldeas no significa que Rusia vaya a rendirse en Pokrovsk pronto. Putin presiona porque sabe que Pokrovsk es clave para Ucrania, tanto logística como simbólicamente, al ser una de las ciudades fortaleza más importantes de Donetsk. Putin está enojado porque sus fuerzas aún no han tomado Pokrovsk. Él ha arremetido contra las fuerzas de su país, exigiendo que tomen Pokrovsk para mediados de noviembre. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, es poco probable que Rusia logre ese objetivo, ni ha tomado Pokrovsk las repetidas ocasiones en que Putin fijó plazos arbitrarios para la caída de la ciudad. Putin asigna regularmente al Estado Mayor ruso la tarea de capturar extensas áreas de importancia operativa en plazos poco realistas. El plazo que Putin plantea para tomar Pokrovsk no refleja la verdadera capacidad de las fuerzas rusas, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. El hecho de hacer esa exigencia le muestra a Ucrania que no puede ser complaciente. Rusia avanza hacia Pokrovsk, y aunque Ucrania ha tenido varios éxitos, progresa muy lentamente. Euromaidan Press informa que Rusia no ha logrado cercar Pokrovsk hasta el 2 de noviembre. Esto se debe principalmente a las operaciones realizadas por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania a finales de octubre. Continúan intensos combates en zonas alrededor de la ciudad. Rusia continúa enviando pequeños grupos de asalto para abrir brechas en las defensas ucranianas. La BBC informó el 28 de octubre que el enfoque empieza a funcionar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que fuerzas rusas establecieron una pequeña posición en Pokrovsk.
Eso no implica que Pokrovsk vaya a caer. Es probable que esta posición sea similar a otras vistas, lo que indica que las fuerzas rusas en la ciudad ya han sido aisladas. La presencia de soldados rusos en Pokrovsk muestra que Putin aún tiene una carta clave para que Rusia se proclame vencedora en Pokrovsk, gran ventaja en mano de obra. Zelensky confirmó que Rusia tiene una ventaja de 8-1 en personal en Pokrovsk. Ucrania no puede igualar en números a Rusia. Unos 200 soldados rusos están en Pokrovsk, según el presidente de Ucrania, pero Ucrania los vigila. Sus drones detectaron sus posiciones. Rusia probablemente no puede hacer mucho más que esto en Pokrovsk hasta que logre su otro objetivo de rodear la ciudad. Un asalto desde una sola dirección puede ser controlado y contenido por Ucrania, incluso cuando Rusia tiene ventaja en número de tropas, pero los asaltos desde múltiples direcciones son mucho más difíciles de contener. Por eso las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y el primer cuerpo Azov trabajan arduamente para recuperar los asentamientos que Rusia ocupa. The Guardian indica que Ucrania sabe lo cruciales que son sus fuerzas especiales para defender Pokrovsk. El 2 de noviembre, el medio reportó que Ucrania envió más fuerzas especiales a la ciudad. Esas fuerzas están operando en grupos consolidados, dice el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Siersky. Por ahora mantenemos Pokrovsk, añade. La cuestión es, ¿por cuánto tiempo? El 31 de octubre, Kiev Independence informó que Zelensky estima 170.000 soldados rusos en la zona de Pokrovsk. Son 60.000 más que los 110.000 que Rusia desplegó al inicio de la ofensiva de verano, que debía tomar la ciudad antes de agosto. Este número más alto demuestra tanto la ventaja en mano de obra que Rusia tiene sobre Ucrania en Pokrovsk, como la enorme cantidad de daño que Ucrania ha logrado causar a las fuerzas de Putin a lo largo de 2025. La solución de Putin al problema de Pokrovsk es echar más carne al molino. La estrategia de Rusia podría funcionar todavía. Una desventaja de mano de obra de 8-1 desgastará las defensas de Ucrania. Hasta que caiga Pokrovsk, Ucrania continuará con ofensivas brutales que cuestan muchas vidas rusas en las regiones cercanas a la ciudad. Lo mejor que Vladimir Putin puede esperar ahora es una victoria pírrica en Pokrovsk. Rusia habrá perdido más de 10.000 soldados en menos de un año por reclamar la ciudad, por lo que Vladimir Putin no se ayuda en esta guerra de desgaste. Mientras decenas de miles de soldados rusos se convierten en bajas en Pokrovsk, muchos más están siendo asesinados por la propia Rusia. Un motín en el ejército ruso provocó que soldados fueran ejecutados por desafiar a Vladimir Putin. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de lo que está sucediendo en la dirección de Pokrovsk. Y gracias, como siempre, por vernos.